Buen día a todos, este es el episodio número 3 de Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy hablaremos sobre la carta apostólica Quos Primas del Papa Pío XI sobre el reinado de nuestro Señor Jesucristo en lo espiritual, en lo temporal y en los individuos de sociedad en general. Comenzamos. Antes de empezar la carta Quos Primas, hay varios puntos que se tienen que aclarar. Siempre que toco el tema del reinado absoluto de Cristo sobre todas las cosas me responden: pero bueno, ¿qué tal de Lucas 20:25, donde Cristo dice, y él le respondió, pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Según los secularistas y tristemente muchos católicos, este pasaje bíblico es donde Cristo declara la separación del Estado y de la Iglesia. Sin embargo, no pudieran francamente estar más equivocados. Este es uno de los pasajes más malentendidos de nuestros días. Hay que recordar que los judíos esperaban a un Mesías estrictamente político. O sea que ellos esperaban a un Mesías político que llevara al pueblo judío a gobernar sobre todos los demás pueblos. Alguien que exaltara al pueblo judío para obtener dominación del mundo. Este es el falso Mesías que ellos siguen esperando y el que nosotros conocemos como el Anticristo. En este pasaje Cristo deja claro que mandar a un Mesías político no era el plan de Dios, no lo era, sino que viene Cristo para todos los humanos, no solo para los judíos. Se le puede dar honor a un rey temporal sin quitarle el grado de honor a Dios. Esto es lo que dice nuestro Señor en este pasaje. Es muy malentendido, lo usan los enemigos de la iglesia como si Cristo pudiera dar un pasaje para menospreciar su propio reinado. No se puede. A final de cuentas, pudiéramos decir también, basándonos en ese pasaje, que el César le tiene que dar a Dios lo que es de Dios, que, como sabemos, son todas las cosas. Pero bueno, quería aclarar este pasaje al comenzar para dejar en claro que este pasaje de ninguna manera va en contra del reinado de Cristo sobre todas las cosas. Otra crítica que también es muy común es ver a conservadores políticos decir que no quieren un gobierno que tenga mucha fuerza o mucho poder. Al mismo tiempo, esas personas adoran la libertad de religión, que es un concepto condenado 100% por la iglesia. Usando la lógica podemos también llegar a la conclusión de que la libertad de religión nos lleva a un estadio totalitario. La doctrina católica, al declarar que no hay salvación fuera de la iglesia católica, se posiciona directamente en contra de todas las demás religiones. Y al decir que se puede enseñar cualquier religión, el Estado termina siendo el que decreta lo que es verdad y lo que es falso. Por ejemplo, es decir, bajo la libertad de religión, el Estado le dice a la iglesia: si quieres enseñar tu doctrina, sí puedes, pero no hables sobre las demás religiones, porque se tiene que mantener la libertad de religión. ¿De qué manera puede existir la libertad de religión si para siquiera mantener este concepto se tiene que reprimir una gran parte de la doctrina de la religión católica? Y esto, francamente, como católicos no lo podemos aceptar. Y no solo de la católica, pero también de muchas otras religiones. Por ejemplo, el Islam no creen tampoco en la libertad de religión. Es de esta forma que la indiferencia y la libertad de religión llevan al totalitarismo político. Recuerden que la religión católica es revelada por Dios. Como lo mencionamos en el programa anterior, la religión católica nos fue revelada por Cristo, no le podemos hacer ni un cambio. Y ahora me dirán: oye Alberto, pero fíjate que hay corrupción en el Vaticano y en la Iglesia Católica. Y yo diría: claro que sí, es una institución que a final de cuentas, aunque fue establecida divinamente, Dios se la encargó a los humanos y cada quien tenemos la libertad de hacer el bien o de hacer el mal en nuestra propia persona. Pero tampoco me pueden decir los mexicanos y los otros latinoamericanos que los gobiernos liberales de estos días no son corruptos. O sea, por favor, el mexicano primero odia al PRI, sigue votando por ese mismo partido y ahora vota por las mismas cosas en el partido de Morena. Y más aparte siguen celebrando la Revolución Mexicana. El PRI, las siglas, significan Partido Revolucionario Institucional. La corrupción del gobierno mexicano es resultado directo de la revolución. El día de la Revolución Mexicana lo tenemos que ya transformar, de ser un día de celebración, dejar de eso y que sea un día de luto nacional. También me dicen aparte: es que la religión causa violencia. Y yo le respondo: sería bueno que investigaran el número de muertes de las guerras medievales llevadas a cabo por gobiernos cristianos y las comparen con las de las guerras sin religión, o sea, las guerras mundiales, la guerra civil de Estados Unidos y muchas más. No me pueden decir que estudiaron la historia con mente abierta y sincera y seguir creyendo que la religión lleva a violencia, pero no el laicismo y el secularismo. Por favor, piensen un poco. ¿Cuánta gente mataron los gobiernos comunistas ateos? ¿Cuánta gente mató el gobierno anticristiano de Hitler? San Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano, fue una de las víctimas del nazismo. Para que no me anden diciendo: no, es que ellos no se lanzaron contra el catolicismo. No, claro que sí. Más aparte, ¿cuántas víctimas lleva el narcotráfico en toda América Latina? Me parece francamente absurdo que sigamos pensando que la religión lleva violencia y al mismo tiempo criticar la situación actual, pero querer seguir haciendo las cosas como siempre y querer seguir rechazando al príncipe de la paz, nuestro Señor Jesucristo. Para el que siga dudando, nos dirigimos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, pasaje 18. Y acercándose a sus discípulos, Jesús les dijo: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Inmediatamente después de ese versículo, Jesús les da el gran mandato a sus discípulos: enseñen a todas las gentes.
Todo poder viene de Dios y la Iglesia en sí, como institución fundada directamente por Dios, tiene autoridad sobre la autoridad civil, que no se usa menos que sea necesario. Y lo que vemos a través de la historia, los que hemos estudiado la historia con una mente abierta y una mente sincera, vemos que la Iglesia siempre ha sido la defensora de los más necesitados. La Iglesia Católica, aparte, siempre ha estado y siempre estará en contra de las conversiones a manera de fuerza, no como aquel grupo, aquel secta del Medio Oriente que avanza su agenda a través de violencia. Claro, en un Estado católico no se tolera el error en público. Para nada, no se toleran esas sectas, ya sabrán ustedes cuáles, que van puerta por puerta ganando adeptos todos los días y que siguen creciendo. El error no tiene derecho. Ahora sí hay beneficios para los ciudadanos católicos, pero se tolera hasta cierto punto el protestantismo y otras religiones falsas. No pueden estar en público. Pero mientras no sean paganos, no me salgan con que hay más de un Dios, hasta cierto punto se pueden tolerar. Entonces tampoco es verdad este mito que me dicen, oye Alberto, es que fíjate que no podemos convertir por violencia. No, claro que no, pero a Cristo se le da honor públicamente y su verdad, que es la verdad católica, no se le puede ignorar. Ahora, otro mito. Es que fíjate que no queremos el catolicismo porque nos van a forzar a ir a misa y yo no quiero ir a misa. No, a nadie se le forza a ir a misa. No se te forza ni ir a misa ni ir al rosario. La piedad personal de cada persona es la verdadera religión, la verdadera libertad de religión. No se tolera el error, pero si tú no quieres ir a misa, no vayas. A final de cuentas, tú pagas por las consecuencias y la gente que quiere ir a misa, sí va a misa, sin que el error se esté propagando en público y muchas veces, la verdad, patrocinado por el Estado. Ahora, antes de empezar esta carta, cubos primas, quiero dejar también en claro que no se puede seguir a Cristo fuera de la Iglesia Católica. Este punto es clave. En este video, cuando me refiera a que hay que seguir a Cristo, me refiero a que tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo tal cual las enseña la Santa Iglesia Católica, sin la cual no hay esperanza de salvación. La religión católica fue revelada por Cristo y todo el que se desvíe de las verdades de la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, se pone en contra de Dios. Esta es la enseñanza de la Iglesia Católica de la cual no nos podemos desviar. Y yo personalmente no me puedo desviar. Esto es lo que les tengo que decir, que es la doctrina católica, porque es un hecho. En lo que vamos repasando la carta apostólica, también hay que tener en mente que una de las principales razones por las que Cristo proclama su reinado en todos los hombres es la unión hipostática. Dios se hizo hombre. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Tomó su humanidad de María Virgen Santísima y su divinidad de nuestro Padre Celestial, unidos con el Santo Espíritu, son los tres un Dios. La carta completa está en la descripción de este video, se la recomiendo. Para no alargar el video más de lo necesario, solo revisaremos los ciertos pasajes de la carta, los más relevantes a la doctrina del reinado de Cristo. Fue esta una introducción larga, pero sin más demora, comencemos. Carta encíclica Quos Primas del Sumo Pontífice Pío XI sobre la fiesta de Cristo Rey. En la primera encíclica que al comenzar nuestro pontificado enviamos a todos los obispos del orbe católico, analizábamos las causas supremas de las calamidades que veíamos abrumar y afligir al género humano. Y en ella proclamámonos claramente no solo que este cúmulo de males había invadido la tierra porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima, así en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación del Estado, sino también que nunca resplandecerá una esperanza cierta de paz verdaderamente entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador. Aquí hay que preguntarnos si es que Cristo reina en nuestros corazones, en nuestras casas y en nuestra sociedad. De entrada les puedo confirmar que Cristo definitivamente no es considerado el rey de las sociedades liberales en las que todos nosotros vivimos. Pero en nuestras casas y en nuestros corazones, la verdad es que no es suficiente decir que Cristo reina, pero no ir a misa los domingos ni otros días o rechazar tan siquiera una enseñanza de la Iglesia Católica. Esta misma es la única esposa de Cristo. Afirma que la idea de separación del Estado civil y de la Iglesia es una herejía. ¿Y cuántos de nosotros caemos en este error muy seguido? O muchas veces o tal vez en alguna ocasión previa a nuestras vidas. Pero hay que aclarar, si tú personalmente no crees que Cristo debe reinar en la sociedad en la que vives, es imposible que Cristo reine en tu corazón. Por lo cual no solo exhortamos entonces a buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo, sino que además prometimos que para dicho fin haríamos todo cuanto posible nos fuese. En el reino de Cristo dijimos, pues estábamos persuadidos de que no hay medio más eficaz para restablecer y vigorar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. Que vemos en México y hemos visto ya por muchísimos años, violencia tras violencia tras violencia. Mi pregunta es, ¿cuántos católicos de misa dominical ven bien que la religión esté separada de la vida pública? Dicen, ay no, tú eres extremista y quieres que regrese la Inquisición. Para empezar les dejo un link en la descripción donde explican que los mitos de la Inquisición, sin nada más que mentiras liberales para hacer ver mal a esta santa institución, se lo recomiendo categóricamente, por supuesto, al terminar este video. Monseñor Lefebvre dijo que nos dicen retrógradas y nos dicen que queremos regresar a la época medieval. Nuestra respuesta es no.
Lo que queremos es que Cristo reine en nuestras sociedades. Esto no significa que la época medieval haya sido mala. Sin lugar a dudas fue la época con más avance social en toda la historia de la humanidad. Esto debe ser visto como un ideal de la que hablaremos en futuros podcasts. Vemos en nuestros días tecnología maravillosa tal como esta misma que nos permite hacer cosas, sin lugar a dudas, muy buenas. Pero esta tecnología se tiene que poner al servicio de Cristo. Entre tanto, no dejó de infundirnos sólida esperanza de tiempos mejores la favorable actitud de los pueblos hacia Cristo y su iglesia, única que puede salvarlos. Actitud nueva en unos, revivida en otros, de donde podía coligearse que muchos que hasta entonces habían estado como desterrados del reino del Redentor, por haber despreciado su soberanía, se preparaban felizmente y hasta se daban prisa en volver a sus deberes de obediencia. Y todo cuanto ha acontecido en el transcurso del año santo, digno de toda de perpetua memoria y recordación. ¿Acaso no ha redundado en una increíble honra y gloria del fundador de la Iglesia, Señor y Rey Supremo? Ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo, en sentido metafórico, a causa del supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así se dice que reinan las inteligencias de los hombres, no tanto por el sublime y altísimo grado de su ciencia, cuanto porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él, y recibir obedientemente la verdad. Se dice también que reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobilísimos propósitos. Finalmente se dice con verdadera que Cristo reina en los corazones de los hombres, porque con su supremiente caridad y con su mansedumbre benignidad se hace amar por las almas de maneras que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Más entrando ahora de lleno en el asunto, es evidente que también en sentido propio y estricto se pertenece a Jesucristo como hombre del título y la potestad de rey, pues solo en cuanto hombre se dice que él que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino, porque como verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con él lo que es propio de la divinidad y por tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutismo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo dicen a cada paso las Sagradas Escrituras. Así le llaman el dominador que ha de nacer del estirpe de Jacob, y que por el Padre ha sido constituido Rey sobre el monte santo de Sión y recibirá a las gentes en herencia y en posesión los confines de la tierra. El salmo nupcial donde bajo la imagen y representación de un rey muy opulento y muy poderoso se celebraba al que debía de ser el verdadero rey de Israel, contiene estas frases: el trono tuyo, oh Dios, pertenece por los siglos de los siglos, el cetro de su reino es cetro de rectitud. Y omitiendo otros muchos textos semejantes en otro lugar, como para dibujar mejor los caracteres de Cristo, se predice que su reino no tendrá límites y estará enriquecido con los dones de la justicia y de la paz. Florecerá en sus días la justicia y la abundancia de paz, y dominará de un mar a otro y desde el uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. A estos testimonios se añaden otros aún más copiosos de los profetas y principalmente el conocidísimo de Isaías. Nos ha nacido un párvulo y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado y tendrá por nombre el admirable, el consejero, Dios, el fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de paz. Su imperio será amplificado y la paz no tendrá fin. Se sentará sobre el solio de David y poseerá su reino para afianzarlo y consolidarlo, haciendo reinar la equidad y la justicia desde ahora y para siempre. Lo mismo que Isaías vaticinan los demás profetas. Así Jeremías cuando predice que de la estirpe de David nacerá el vástago justo, que cual hijo de David reinará como rey y será sabio y juzgará en la tierra. Así Daniel al anunciar que el Dios del cielo fundará un reino el cual no será jamás destruido, permanecerá eternamente, y poco después añade: yo estaba observando durante la visión nocturna y he aquí que venía entre las nubes del cielo un personaje que parecía el Hijo del Hombre, quien se adelantó hacia el anciano de muchos días y le presentaron ante él. Y dióle la potestad del honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servirán. La potestad suya es potestad eterna, que no le será quitada, y su reino es indestructible. Aquellas palabras de Zacarías donde predice el rey manso que subiendo sobre un asna y su pollino había de enterrar en Jerusalén, como justo y como salvador, entre las aclamaciones de las turbas. ¿Acaso no las vieron realizadas y comprobadas los santos evangelistas? En el Nuevo Testamento. Por otra parte, esta misma doctrina sobre Cristo Rey que vemos entrescado de los libros del Antiguo Testamento tan lejos está de faltar en los del Nuevo que por lo contrario se halla magnífica y luminosamente confirmada. En este punto, y pasando por alto el mensaje del arcángel por el cual fue advertida la Virgen que daría a luz a un niño a quien Dios había de dar el trono de David su padre y que reinará eternamente en la casa de Jacob, sin que su reino tuviera jamás fin. Es el mismo Cristo el que da testimonio de su realeza, pues ahora en su último discurso al pueblo, al hablar del premio y de las penas reservadas perpetuamente a los justos y a los reprobos. Ahora al responder al gobernador romano que públicamente le preguntaba si era rey. Ahora finalmente después de su resurrección al encomendar a los apóstoles el encargo de enseñar y bautizar a todas las gentes, siempre y en toda ocasión oportuna se atribuyó el título de rey, y públicamente confirmó que es rey, y solemnemente declaró que le ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, con las cuales palabras
¿Qué otra cosa significa sino la grandeza de su poder y la extensión infinita de su reino? Por lo tanto, no es de maravillar que San Juan le llame príncipe de los reyes de la tierra, y que él mismo, conforme a la visión apocalíptica, lleve escrito en su vestido y en su muslo, Rey de reyes y Señor de los que dominan. Puesto que el Padre constituyó a Cristo heredero universal y de todas las cosas, menester es que reine Cristo hasta que al fin de los siglos ponga bajo los pies del trono a Dios a todos sus enemigos. Si la Iglesia proclama el reinado de Cristo en su liturgia desde el punto de vista católico, ¿qué se puede decir de aquellos, los protestantes, que rechazan la liturgia de la Iglesia? Como católicos podemos decir que ellos rechazan el reinado de Cristo no solo en la sociedad, sino también en sus corazones. Para mostrar ahora en qué consiste el fundamento de esta dignidad y de este poder de Jesucristo, he aquí lo que escribe muy bien San Cirilo de Alejandría. Posee Cristo soberanía sobre todas las criaturas, no arrancara por fuerza ni quitada a nadie, sino en virtud de su misma esencia y naturaleza. Es decir, que la soberanía o principado de Cristo se funda en la maravillosa unión llamada hipostática, de donde se sigue que Cristo no solo debe ser adorado en cuanto a Dios por los ángeles y por los hombres, sino que además los unos y los otros están sujetos a su imperio y le deben obedecer también en cuanto hombre, de manera que por el solo hecho de la unión hipostática, Cristo tiene potestad sobre todas las criaturas. Si verdaderamente creemos que Dios se hizo hombre y que reveló una religión, la católica, también tenemos que creer lógicamente que las otras religiones son falsas. Pero además, ¿qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave que el pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no solo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Ojalá que todos los hombres hartos olvidadizos recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador. Fuisteis rescatados no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin tacha. No somos pues ya nuestros, puesto que Cristo nos ha comprado por precio grande. Hasta nuestros mismos cuerpos son miembros de Cristo. La triple potestad del reinado de Cristo en lo espiritual, en lo temporal y en los individuos y en la sociedad. Número 1. En lo espiritual. En varias ocasiones, cuando los judíos y aún los mismos apóstoles imaginaron erróneamente que el Mesías devolvería la libertad al pueblo y restablecería el reino de Israel, Cristo les quitó y arrancó esta vana imaginación y esperanza. Asimismo, cuando iba a ser proclamado rey por la muchedumbre que, llena de admiración, le rodeaba, él rehusó tal título de honor, huyendo y escondiéndose en la soledad. Finalmente, en la presencia del gobernador romano manifestó que su reino no era de este mundo. Este reino se nos muestra en los evangelios con tales caracteres que los hombres, para entrar en él, deben prepararse haciendo penitencia y no pueden entrar sino por la fe y el bautismo, el cual, aunque sea un rito externo, significa y produce la regeneración interior. Este reino únicamente se opone al reino de Satanás y a la potestad de las tinieblas y exige de sus súbditos no solo que, despegados sus almas de las cosas y riquezas terrenas, guarden ordenadas costumbres y tengan hambre y sed de justicia, sino también que se nieguen a sí mismos y tomen su cruz. Habiendo Cristo como Redentor rescatado a la Iglesia con su sangre y ofreciéndose a sí mismo como sacerdote y como víctima por los pecados del mundo, ofreciendo que se renueve cada día perpetuamente, ¿quién no ve que la dignidad real del Salvador se reviste y participa de la naturaleza espiritual o de ambos oficios? En lo temporal. Por otra parte, erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. Sin embargo de ello, mientras vivió sobre la tierra se abstuvo enteramente de ejercitar este poder, y así como entonces despreció la posesión y el cuidado de las cosas humanas, así también permitió y sigue permitiendo que los poseedores de ellas las utilicen. Este es un punto importantísimo. Aquí enseña el Papa Pío XI que es un error grave negar a Cristo el derecho absolutísimo sobre todas las cosas. Acerca de lo cual dice bien aquella frase: no quitas los reinos mortales el que da los celestiales. Por tanto, a todos los hombres se extiende el dominio de nuestro Redentor, como lo afirman estas palabras de nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, las cuales hacemos con gusto nuestras. El imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen en el derecho de la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a los cuantos no participen de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano, en los individuos y en la sociedad. Él es, en efecto, la fuente del bien público y privado. Fuera de él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debemos salvarnos. Él es solo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a las naciones, porque la felicidad de la nación no procede de distinta fuente que la felicidad de los ciudadanos, pues la nación no es otra cosa que el conjunto concorde de ciudadanos. No se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo si quieren conservar incoluble su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria.
Lo que al comenzar nuestro pontificado escribíamos sobre el gran menoscabo que padecen la autoridad y el poder legítimos no es menos oportuno y necesario en los presentes tiempos, a saber, desterrados Dios y Jesucristo, lamentábamos de las leyes y la gobernación de los pueblos, y derivada la autoridad no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de autoridad han quedado arrancados. Una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar a otros y la obligación de obedecer, de lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad, privada de apoyo y fundamento sólido. En cambio, si los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios, como justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. La regia dignidad de nuestro Señor, así como hace sacra, en cierto modo, la autoridad humana de los jefes y gobernantes del Estado, así también ennoblece los deberes y la obediencia de los súbditos. Por eso el apóstol San Pablo, aunque ordenó a las causadas y a los serbios que reverenciasen a Cristo en la persona de sus maridos y señores, más también les advirtió que no obedecen a esos como a simples hombres, sino solo como representantes de Cristo, porque es indigno de hombres redimidos por Cristo servir a otros hombres. Rescatados habéis sido a gran costa, no queráis ser siervos de los hombres. Y si los príncipes y los gobernantes legítimamente elegidos se persuaden de que aquellos mandan más que por derecho propio por mandato y en representación del Rey Divino, a nadie se le ocultará cuánta santa y sabiamente habrán de usar de su autoridad y cuánta cuenta deberán tener, al dar las leyes y exigir su cumplimiento con el bien común y con la dignidad humana de sus inferiores. De aquí se seguirá, sin duda, el florecimiento estable de la tranquilidad y del orden, suprimida toda causa de sedición, pues aunque el ciudadano vea en el gobernante o en las demás autoridades públicas a hombres de naturaleza igual a la suya y aún indignos y vituperables por cualquier cosa, no por eso rehusará obedecerles, cuando en ellos contemple la imagen y la autoridad de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Al ver la violencia en Latinoamérica, el avance del feminismo que destruye a tantas familias, la exaltación del aborto, el asesinato de madres a sus propios hijos, la situación política en Estados Unidos y muchos otros eventos, la verdad es que a mí me queda claro que la paz solo se puede alcanzar en Jesucristo. Hoy en día, pues vemos que el Papa habla de la fraternidad, una fraternidad sin Cristo, una fraternidad basada solamente en la humanidad, es falsa. Es una falsa fraternidad. Solamente puede haber paz y fraternidad en Cristo y en la Iglesia Católica. No podemos nosotros, como laicos, obedecer a ninguna figura que nos enseñe algo distinto de lo que nos enseña Jesucristo. Sabemos que existe un solo Dios, que la razón humana nos enseña también eso, y el laicismo y el secularismo promueven la idea que un estado totalitario en el que el gobierno en turno decide qué es y qué no es verdad. O sea, eso es algo que como católicos no podemos aceptar, como lo explicamos anteriormente en el programa. Solo con Cristo, a través de María Santísima, vamos a obtener la paz. Ahora bien, para que esos inapreciables provechos se recojan más abundantes y vivan estables en la sociedad cristiana, necesario es que se propague lo más posible el conocimiento de la regia dignidad de nuestro Salvador, por la cual nadie será más eficaz que instituir la festiva propia y peculiar de Cristo Rey. Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy infecciona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos el llamado laicismo con sus errores y abominables intentos, y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se inculcaba desde hace mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar el género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente a nivel de estas. Se le sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más, hubo algunos de esos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo, los hemos lamentado ya en nuestra encíclica Ubi Arcano y los volvemos hoy a lamentar, al ver el germen de la discordia sembrado por todas partes, encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto retardan todavía el restablecimiento de la paz. Las codicias desenfrenadas que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien público y del amor patrio, y brotando de todo esto las discordias civiles, junto con un ciego y desatano egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades y midiéndolo todo por ellas, destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares, rota la unión y la estabilidad de las familias y, en fin, sacudida y empujada a la muerte de la humana sociedad. Yo ahora pregunto,
pudiera decir alguien, cualquier persona que nos esté escuchando, que en nuestros tiempos de apostasía masiva tenemos paz? Nos anima, sin embargo, la dulce esperanza de que la fiesta anual de Cristo Rey, que se celebrará enseguida, impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Preparar y acelerar esta vuelta con la acción y con la obra sería ciertamente deber de los católicos, pero muchos de ellos parece que no tienen en la llamada convivencia social ni el puesto ni la autoridad que es indigno, les falten a los que llevan delante de sí la antorcha de la verdad. Estas desventajas quizá procedan de la apatía y timidez de los buenos, que se abstienen de luchar o resisten débilmente, con lo cual es fuerza de los adversarios de la Iglesia cobran mayor temeridad y audacia. Pero si los fieles todos comprenden que deben militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo Rey, entonces, inflamándose con el fuego del apostolado, se dedicarán a llevar a Dios de nuevo a los rebeldes y a ignorantes y trabajarán animosos por mantener incólumes los derechos del Señor. Y ahora, si alguien se preguntaba cuál era la razón de existencia de este programa, aquí la tenemos. Nos dice el Papa que tenemos apatía. No queremos ser militantes por la causa de Cristo Rey. Entonces es una palabra que se ha perdido muchísimo en los últimos 50 o 60 años, la idea de ser militantes por nuestro Salvador y nuestro Rey Cristo. Por tanto, con nuestra autoridad apostólica instituimos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo Rey y decretamos que se celebra en todas las partes de la tierra el último domingo de octubre. Esto es el domingo que inmediatamente antecede a la festividad de Todos los Santos. Asimismo, ordenamos que en ese día se renueve todos los años la consagración de todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús, con la misma fórmula que nuestro predecesor de santa memoria, Pío X, mandó recitar anualmente. Los que nos escuchan, que si van a misa dominical, se preguntarán, ¿cómo que el último domingo de octubre si celebramos esta fiesta el último domingo antes del Adviento? Lo que sucede es que en la nueva orden implementada después del Concilio Vaticano II se movió esta fiesta al último domingo del año litúrgico para dar a entender más o menos que Cristo solo reina al final de todos los tiempos y oscurecer el verdadero dogma católico, que es, como lo hemos venido hablando todo el programa, que Cristo reina hoy en día y que es nuestro deber ser militantes por la causa de Cristo. Los que vamos a la misa tridentina seguimos celebrando la fecha de Cristo Rey el último domingo de octubre antes de la fiesta de Todos los Santos, como lo manda esta carta apostólica. Antes de terminar esta carta, nos place, venerables hermanos, indicar brevemente las utilidades que en bien ya de la Iglesia y de la sociedad civil, ya de cada uno de los fieles esperamos y nos prometemos de este público homenaje de culto a Cristo Rey. Número 1 para la Iglesia. En efecto, tributando estos honores a la soberanía real de Jesucristo, recordarán necesariamente los hombres que la Iglesia, como sociedad perfecta instituida por Cristo, exige por derecho propio e imposible de renunciar plena libertad e independencia del poder civil y que en el cumplimiento del oficio encomendado a ella por Dios de enseñar, regir y conducir a la eterna felicidad a cuantos pertenecen en el reino de Cristo, no pueden depender del árbitro de nadie. Más aún, el Estado debe también conceder la misma libertad a las órdenes y congregaciones religiosas de ambos sexos, las cuales, siendo como son valiosísimos auxiliares de los pastores de la Iglesia, cooperan grandemente al establecimiento y propagación del reino de Cristo, ya combatiendo con la observación de los 3 votos la triple concupiscencia del mundo, ya profesando una vida más perfecta, merced a la cual aquella santidad que el divino fundador de la Iglesia quiso dar a esta como nota característica de ella, resplandece y alumbra cada día con perpetuo y más vivo esplendor delante de los ojos de todos. Número 2 para la sociedad civil. La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A estos les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la gobernación del Estado, cuando también aún por solo haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injusticias, pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. Ora el establecer las leyes, ora el administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres. Es además maravillosa la fuerza y la virtud que de la meditación de estas cosas podrán sacar los fieles para modelar su espíritu según las verdades normas de la vida cristiana. Para los fieles. Porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, si los hombres, por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo título a su autoridad, sí, en fin, esta potestad abraza a toda la naturaleza humana, claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía. Es pues necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine en la voluntad, la cual,
Ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas, y solo a Él estar unido. Es necesario que reine en el cuerpo y en sus miembros, que como instrumentos, en frase del apóstol San Pablo, como armas de justicia para Dios, deben servir para la interna santificación del alma. Todo lo cual, si se propone a la meditación y profunda consideración de los fieles, no hay duda que estos se inclinarán más fácilmente a la perfección. Haga el Señor, venerables hermanos, que todos cuantos se hallan fuera de su reino deseen y reciban el suave yugo de Cristo, que todos cuantos por su misericordia somos ya sus súbditos e hijos, llevamos este yugo no de mala gana, sino con gusto, con amor y santidad, y que nuestra vida, conformada siempre a las leyes del reino divino, sea rica en hermosos y abundantes frutos, para que, siendo considerados por Cristo como siervos buenos y fieles, lleguemos a ser con Él participantes del reino celestial, de su eterna felicidad y gloria. Estos deseos que nos formulamos para la fiesta de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo sean para vosotros, venerables hermanos, prueba de nuestro paternal afecto, y recibid la bendición apostólica que emprende los divinos favores os damos de todo corazón, a vosotros, venerables hermanos, y a todo vuestro clero y pueblo. Dado en Roma junto a San Pedro el 11 de diciembre de 1925, año cuarto de nuestro pontificado. Y hemos llegado finalmente al final de la carta. Como les mencioné al principio, no leímos la carta completa porque es muy larga para poner en este formato, pero definitivamente se la recomiendo. Como mencioné también, el link está en la descripción. Para concluir, les dejo este pasaje del Evangelio. Habéis dicho que se les dijo a los antiguos, no matarás, el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que el que irrita contra su hermano será reo de juicio. El que dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la gehenna de fuego. Si vas pues a presentar una ofrenda al altar y ahí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. También se ha dicho, el que repudia a su mujer, excepto en casos de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se le dijo a los antiguos, no perjurarás, antes cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera ni por el cielo, pues es el trono de Dios. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Palabras tomadas del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Yo la primera vez que escuché estas palabras en este contexto, lo primero que vino a mi mente fue, ¿cómo puede ser que como cristianos no tengamos ningún problema con que la gente diga, los mismos católicos, que digan que no quieren vivir bajo la ley de tanto amor de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, habiendo ya escuchado estas palabras del Evangelio, les encargo esta pregunta, la misma que yo me había hecho. ¿Qué tipo de hombre sería aquel que rechazara estas palabras de nuestro Señor? El liberalismo es precisamente el rechazo del Evangelio, o se toma completo o se rechaza. No podemos tomar solamente las partes que nos gusten de las enseñanzas de Cristo. Y así terminamos el programa de hoy. Les pido sigan rezando por el Papa Francisco, por su obispo y porque Dios de una vez por todas ponga un final a esta apostasía por la que estamos viviendo. Si les gustó el programa de hoy, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y compártelo con amigos y familiares. Mi nombre es Alberto. Viva Cristo Rey y Ave María.